Buenos días. Buenos días. Buenos días. María. O sea, se puede. Sí. Apostamos lo que sea. Pues yo me voy como un gasto.
¿Qué sabe? Le dije ayer. El problema de ellos, digamos, los papadas, completamente cambios. Ay, que cuidado tengo la conversación. Sí, sí, es el único. Buenos días.
¿Listo, muchachos? Ahora sí que son las 11:15, vamos a iniciar. ¿Listo? Si quieren, se pueden hacer más adelantico. Hoy voy a proyectar acá, entonces si no ven muy bien, pues entre más adelante estén, va a ser menos peor. Sí. No, pues si quieres ver las diapositivas, mejor pues puedes abrirlas ahí. Ya estas diapositivas están en el campus en la semana número 14. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces hoy vamos a iniciar el último tema del curso por fin, ¿cierto? Que se llama el método del problema del transporte. Entonces, importante, todas las notas que salgan a partir de este momento que saquemos van a contar ya para el tercer corte, excepto el parcial que vamos a tener dentro de 8 días. ¿Listo? Ese parcial sí todavía cuenta es para el corte número 2. Supongo que ya todos subieron la tarea que tenían para entregar el día de hoy, entonces no hay ningún problema. Bueno, pues, ¿qué es esto del problema del transporte? Digamos que lo que se trata de resolver aquí es una situación, digamos que bastante práctica, bastante real, con la que nosotros nos podemos encontrar en un ambiente, pues, como administrativo y sobre todo de gestión de la producción o de logística de distribución. Es un tema que digamos para ustedes va a ser muy familiar en su ámbito laboral. ¿Listo? ¿En qué consiste ese problema? Que nosotros lo que hacemos aquí es traducir los modelos con ciertas simplificaciones. Entonces, primero vamos a tener un conjunto de M puntos de suministro a partir de los cuales se va a enviar un bien, un producto o un bien. ¿Listo? El punto de suministro I va a abastecer a lo sumo SI unidades. ¿Eso qué podría representar en una situación real? Por ejemplo, piensen ustedes que ustedes son los encargados de la logística de distribución de una empresa y ustedes tienen ciertas bodegas o ciertos almacenes o incluso la planta misma que procesa esos productos o bienes y ustedes deben distribuir esos bienes, puede ser a otros almacenes, puede ser a otros clientes finales, ¿cierto? Entonces, esos puntos de suministro pueden representar ese tipo de cosas en un contexto real. Me están diciendo que esos puntos de suministro tienen una capacidad máxima, es decir, no pueden distribuir una infinita cantidad de productos. ¿Por qué? Porque una bodega pues va a estar limitada por su tamaño, ¿cierto? Entonces no puede enviar de pronto más productos de los que físicamente caben en esa bodega, o a veces es por limitaciones no tanto del tamaño de la bodega, sino por limitaciones de, por ejemplo, por dónde usted envía esos productos. De pronto usted solamente tiene un camión, pues no va a poder enviar más productos que los que quepan en el único camión que usted tiene, ¿cierto? Eso por el lado de los puntos de suministro. Adicionalmente se tiene un conjunto de N puntos de demanda a los que se debe enviar el bien. El punto de demanda J debe recibir por lo menos de sus J unidades del bien enviado. Entonces, así como hay unos puntos de suministro que envían bienes, pues va a haber unos puntos de demanda que lo que hacen es consumirlos. Podrían representarse como, por ejemplo, los clientes a los que tiene que llegar el producto o los almacenes de cadena donde usted tiene que enviar los productos desde las plantas. ¿Qué es importante? Pues que esos puntos de demanda tienen una demanda que se debe cumplir, que es lo que llamamos aquí de subcuota. ¿Listo? Dice, una unidad enviada desde el punto de suministro I al punto de demanda J
incurre en un costo variable que lo vamos a llamar C y sub J. ¿Listo? Entonces ya saben que I tiene que ver con los puntos de suministro y J con los puntos de demanda. ¿Qué significa eso? Que a mí no me cuesta lo mismo enviar un producto desde un punto de suministro a un punto de demanda. Ese costo puede ser diferencial. ¿Por qué puede ser diferencial? Pues por muchas cosas. Por ejemplo, obviamente a mí me va a costar más enviar una unidad desde mi planta a un cliente que está, por ejemplo, por allá en el Guaviare que uno que está en Bogotá. Obviamente por el tema de la distancia, y esa distancia pues incluye pago de peajes, incluye consumo de gasolina. Entonces, el tema es que el costo es diferencial. Esto no es lo mismo, no es exactamente el mismo costo enviar una unidad de un punto a cualquier punto de demanda. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es minimizar el costo total de entregar todos los bienes que se necesitan entregar desde los puntos de suministro hasta los puntos de demanda. ¿Listo? Básicamente ese es el famoso problema del transporte. Se llama problema del transporte, creo que queda muy claro por el contexto, pues nació de esa situación en particular. Sin embargo, vamos a ver que muchas situaciones que aparentemente no se ven como que sean de transporte, lo podemos traducir como a este mismo modelo, ¿cierto? Pero pues digamos que su nombre se debe a que nació de este contexto en particular. Sin embargo, sirve para situaciones mucho más allá de esta que les estoy comentando. ¿Listo? Pues básicamente, todo lo que acabé de hablar aquí en esta diapositiva, pues digamos que podríamos verlo gráficamente de la siguiente forma. Entonces voy a tener en este caso unos puntos de suministro, ¿cierto? Hasta n puntos de suministro que ya sabemos que pueden representar una planta de producción, un almacén. Y la idea es que yo a partir de ahí tengo que distribuirle a unos puntos de demanda, ¿cierto? Entonces también pueden ser 1, 2, hasta M si no estoy mal, o de pronto por mi dislexia los confundí, perdón, es al revés. M puntos de suministro y N de demanda. ¿Listo? Entonces aquí va a ser M. Y aquí va a ser hasta N puntos de demanda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues en este caso, probablemente habrá forma de enviar desde el punto de suministro 1 al punto de demanda 1, y eso va a tener un costo, que en este caso pues va a ser C11. Pero también yo podría enviar del 1 al 2, y eso pues va a tener un costo C12, y eventualmente pues podría enviar al N, lo cual tendría un costo C1N, ¿cierto? Y de igual manera del 2 al 1, y de igual manera del 2 al 2, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, no significa que desde cada punto de suministro tenga que ir una flechita a todos los clientes. Puede que a unos sí pueda llevar y a otros no. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay carretera desde la planta hasta cierto cliente específicamente. ¿Listo? Entonces, digamos que la situación se puede resumir muy sencillo y es: ¿cuánto debería yo enviar por cada uno de esos arcos? De modo que el costo total de hacer la distribución sea lo más pequeña posible. Ese es el problema que hay que cumplir aquí. Teniendo en cuenta que estos puntos de suministro tienen una capacidad limitada de enviar unidades y que estos puntos de demanda necesitan un mínimo de unidades que les deben llegar, ¿cierto? De los diferentes puntos. Básicamente, eso es lo que me acaba de decir toda esta carretita acá de esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos, pues este problemita lo podemos formular con programación lineal. Es decir, como hemos aprendido a hacerlo a lo largo del curso, es decir, definir mis variables de decisión, definir mi función objetivo, definir mis restricciones. Ya sabemos que se puede resolver en Solver y hay otros software comerciales más poderosos que me permiten hacerlo. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el hecho de que
Yo puedo hacerlo así con programación lineal y pues no habría como ninguna novedad. Pero por la forma específica, por la estructura que tiene este problema, digamos que hay métodos más fáciles para llegar a la misma solución sin necesidad de hacerlo por el método simple. Entonces, pues si lo hacemos con Solver, a nosotros no nos va a costar nada, ¿cierto? Pero si son problemas más grandes, aunque se haga con Solver, es posible que se demore o incluso se trabe si es muy grande el problema. Mientras que con los métodos que vamos a aprender, pues que hacerlos a mano les va a parecer como, nuevamente, que es más enredado. Pues en un problema grande, hacerlo con esos métodos y hacer mucho más rápido que hacerlo con el método simple o con Solver. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, si ustedes quisieran resolver este problema como un problema de programación lineal para hacerlo en Solver, pues nosotros ya hemos hecho un ejercicio muy similar. No sé si recuerdan en el primer corte, cuando hicimos un ejemplo de distribuir energía, ¿cierto? Recuerdan que había unas plantas por allá en la costa de Electricaribe y que se tenía que enviar cierta energía a ciertas ciudades. Yo creo que sí se acuerdan, no creo que tengan tan mala memoria. Pues en ese momento lo formulamos con programación lineal y vimos que la estructura era relativamente sencilla. Entonces vamos a recordar aquí un poquito la estructura que tenía ese problema en particular. ¿Listo? Entonces la variable de decisión, digamos que ahí es bastante directa. Es ¿cuánto voy a enviar desde cada punto de suministro a cada punto de demanda? ¿Cierto? Eso era lo que llamábamos X y J. ¿Cuántas unidades voy a enviar desde el punto de suministro I al punto de demanda J? En términos del dibujito que les estoy mostrando acá, pues aparecería una variable, por ejemplo, 1, 1, que sería cuánto voy a enviar por el arco 1, 1, y así sucesivamente 1, 2, y así sucesivamente hasta que tuviera pues todos los arcos que físicamente existen ahí. ¿Listo? Esa era mi variable de decisión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Minimizar el costo total, ¿cierto? ¿Y qué es el costo total? Pues es simplemente multiplicar la cantidad que yo envié por cada arco, o sea, X y J, por lo que me cuesta enviar una unidad por ese arco. ¿Listo? Entonces, cuando ahora esa sumatoria, pues va a quedar grande, pero la estructura, digamos que es muy sencilla. Costo de envío por la cantidad que envío y así sucesivamente para todas las combinaciones que haya ahí. ¿Listo? Tenía unas restricciones de capacidad que básicamente en palabras lo que me decían es, todo lo que tú envíes desde un punto de suministro, pues no puede superar la capacidad que tenga ese punto de suministro, ¿cierto? Entonces, si tu bodega 1 puede almacenar máximo 1000 unidades, pues todo lo que envíes desde esa bodega no puede superar esas 1000 unidades, más o menos significaría. ¿Cómo representábamos eso en notación matemática? Pues miren que aquí yo cojo todo lo que envío y dejo fija la I. La I, recuerden que la primera posición tiene que ver con el lugar de donde salen los productos. Y lo hago variar para todos los destinos. Entonces necesito que en este caso, por ejemplo, cuando I sea igual a 1, mire que él hace todas las combinaciones con todos los J posibles. Es decir, todo lo que voy a enviar de 1 independiente al cliente que lo envíe. Y eso pues no puede superar la capacidad máxima que tenga ese punto de suministro. ¿Listo? Lo habíamos hecho nuevamente con ese ejercicio. ¿Listo? Y la otra restricción importante es la de demanda. Y es que recuerden que a cada punto de demanda le debe llegar como mínimo pues lo que él está solicitando, ¿cierto? O lo que él requiere. Entonces, en ese caso, miren que la forma matemática es sencillamente coger todos los X y J, pero en este caso se mantiene fijo el J, que tiene que ver con el destino. Y se hace variar con todos los puntos de suministro que envían específicamente a ese destino, ¿cierto? Y todo lo que llegue a ese destino tiene que ser como mínimo, pues la demanda que tiene ese destino, ¿listo? O ese punto de demanda. Y nuevamente, pues todas las variables tienen que ser, en este caso, positivas o mayores o iguales que 0. ¿Listo? Así, en esta situación como está,
es como el problema de transporte estándar. Ahora, pues en la vida real pueden aparecer más restricciones, ¿cierto? De hecho, si no estoy mal en ese ejemplo que hicimos, le poníamos unas restricciones adicionales, como que todo lo que salía de cierta ciudad tenía que ser mayor que lo que salía, perdón, de una planta, tenía que tener una relación matemática con la otra, ¿cierto? Ya cuando yo le agrego restricciones adicionales a estas de aquí, digamos que ya no se llama transporte, ya es un problema de programación lineal general, pues en ese caso sí o sí tendría que resolverlo con Solver o con cualquier otro software, ¿cierto? Pero si está en esta forma, pues sí puedo tratarlo como un problema normalito de transporte. ¿Listo? Bueno, entonces, para que yo pueda solucionarlo con el método del transporte, que es el que vamos a estar viendo, yo necesito que ese modelo esté equilibrado. ¿Qué significa que esté equilibrado? Que la sumatoria de las capacidades de todos los orígenes o los puntos de suministro sean exactamente igual a la suma de las demandas de todos los destinos, ¿cierto? Necesito que eso ocurra para poder solucionarlo. ¿Ustedes creen que en la vida real, pues, los problemas son así equilibrados? Sería demasiada coincidencia, ¿cierto? Que la oferta, por decirlo así, sea exactamente igual a la demanda. Entonces la pregunta es, bueno, y si no es así, entonces no se puede solucionar. Sí se puede solucionar. ¿Cómo lo harías vos? Pero bueno, tiene razón en que sí se puede solucionar haciendo como unas pequeñas manipulaciones. ¿Listo? Bueno. Pero bueno, lo primero es que si eso se cumple, si la suma de las capacidades de los puntos de suministro es igual a la suma de las demandas de los puntos de demanda, se dice que el problema es equilibrado y es relativamente sencillo resolverlo. ¿Listo? Entonces, cuando el problema es equilibrado, miren que este modelito general que les acabé de mostrar acá, se le va a hacer unas modificaciones teniendo en cuenta que es equilibrado, ¿cierto? Entonces, miren que acá para la restricción de capacidad de suministro ya no es menor o igual, sino que es exactamente igual a la capacidad, ¿cierto? ¿Qué me están diciendo ahí? Que si yo tengo un punto de suministro que tiene una capacidad de 1000 unidades, yo necesito sí o sí enviar exactamente esas 1000 unidades, no menos, ¿cierto? Exacto, eso es lo que vamos a hacer enseguida para equilibrar un problema que originalmente no está equilibrado, ¿cierto? ¿Qué pasa con las restricciones de demanda? Lo mismo. Si, por ejemplo, una ciudad me dice que necesita una demanda de 50, significa que yo le voy a enviar exactamente esos 50, aunque podría enviarle 51 o 52, ¿cierto? Entonces, ese es el efecto de un problema equilibrado, que ya esas restricciones se vuelven de igualdad, en virtud de que las capacidades son exactamente iguales a las demandas. ¿A qué te refieres? Sí, dice que, no sé, la oferta de electricidad que se le puede dar a la ciudad de Tana, pero la demanda es igual a, no sé, 100. ¿Sí? Igual esa oferta a la demanda, ¿sí? Se debe igualar para poder solucionarlo, pero pues el tema es que en la vida real, bueno, si solo puede mandar 100 y necesita 200, pues humanamente no va a poder enviarle los 100. Pero eso no significa que no pueda mirar esos 100, cómo los distribuyo de la mejor manera, aunque sé en el fondo que ya le voy a cumplir, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer enseguida, ¿listo? Que es el caso más general, cuando la demanda no es igual a la oferta, ¿listo? ¿Qué supuestos se tienen a la hora del modelo del transporte? Pues, primero, cada punto o nodo de suministro tiene una capacidad punto, ¿cierto? Es decir, me tienen que dar explícitamente la capacidad máxima de cada punto, el cual debe distribuirse completamente entre los destinos. No puede quedar ningún tipo de capacidad ociosa en los puntos de suministro. Todo lo debo enviar. ¿Listo? Cada punto o nodo de demanda tiene un requerimiento o una demanda fija
de unidades y debe satisfacerse completamente por los puntos de suministro. ¿Listo? Bueno. Propiedades de soluciones factibles. Un modelo de transporte tiene soluciones factibles. ¿Qué es una solución factible? Recordemos que es una solución que cumple todas las restricciones de mi problema. Solo va a haber soluciones factibles siempre y cuando el modelo sea equilibrado, ¿cierto? Si no es equilibrado y tratamos de resolverlo por el método simplex, nos va a decir no hay soluciones factibles. O Solver no encontró ninguna solución que cumpla todas las restricciones, ¿cierto? Pero nuevamente, ¿eso significa que un problema desequilibrado no lo puedo resolver? Sí lo puedo resolver con una modificación que haremos más adelante. Entonces, bueno, esa es precisamente la pregunta que me están planteando ahí. ¿Qué pasa si el modelo no es equilibrado? Que realmente es como lo voy a encontrar en la vida real, desequilibrado. Pues bueno, entonces vamos a hacer algo que se llama utilizar variables ficticias, por decirlo así. ¿Listo? Que es lo que, o espero que eso es lo que quisiera decir el compañero hace un rato, ¿cierto? Usar variables, podríamos hacer como el análogo a las variables artificiales que usábamos en el simplex, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo porque esas variables tienen una interpretación muy interesante. Entonces, vamos a suponer acá un ejemplo muy sencillo. Y es que tengo aquí un punto de origen 1 o un punto de suministro y un punto de origen 2. ¿Listo? Y vamos a suponer que yo tengo 3 clientes. ¿Listo? El cliente 3, el cliente 4 y el cliente 5. ¿Listo? Vamos a suponer que la capacidad máxima de este señor es 1000. Es decir, él solamente puede enviar 1000 unidades por X o Y motivos, y este solamente puede enviar también 1000. ¿Listo? Resulta que el cliente 3 necesita 500 unidades, el cliente 4 necesita 1000 unidades, y el cliente 5 también necesita 1000 unidades, ¿cierto? Y vamos a suponer por facilidad que aquí se pueden enviar a todos lados. Creo que ya salta a la vista que es un problema que no está equilibrado, ¿cierto? ¿Por qué no está equilibrado? Exacto. La oferta es solamente de 2000 unidades, pero la demanda es de 2500. Entonces, si yo planteo esto con programación lineal, función objetivo y tales, me va a salir un mensaje que no hay solución factible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrarlo? En este caso voy a mirar dónde está el déficit, por decirlo así, ¿cierto? El déficit aquí en este momento está en la oferta o en la demanda. En la oferta, ¿cierto? Entonces, voy a inventarme, vamos a suponer que 1 y 2 son las plantas de producción y que 3, 4 y 5 son los clientes. Entonces, voy a inventarme una planta de mentiras, ¿cierto? Voy a suponer que hay una planta, voy a llamarla W. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que esa planta de mentiras tenga exactamente la capacidad que me está faltando. ¿Que cuál sería esa capacidad? 500. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues vamos a suponer que esa planta ficticia, pues puede enviar también a los 3 clientes que tengo. ¿Listo? En este caso, pues miren que ya se vuelve un problema equilibrado, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema? Que me inventé una planta que no existe. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la interpretación de esas 3 variables que aparecieron? Porque aparecieron 3 variables nuevas, ¿cierto? Esos 3 arcos nuevos aparecieron. El W3, el W4 y el W5. ¿Sí lo ven? Además de las negritas que ya existían de antemano. Entonces, vamos a ver cómo se interpreta eso. Entonces, vamos a suponer que aquí tengo, vamos a tener aquí una variable, por ejemplo, XW3. Otra nueva que es XW4 y otra que es XW5. ¿Listo?
Cuando yo le meto esto a un problema, pues él no entiende nada que W es una planta de mentiras. Él no entiende en qué contexto estamos hablando. Vamos a suponer que yo ya cuando lo equilibré lo resolví en Solver o con cualquier otro método. Y vamos a suponer que me dio que XW3 es igual a 100. Cuando ya lo solucioné, que XW4 me dio 200 y que XW4 también me dio 200. Lo que quiero es que ustedes me ayuden a interpretar qué significa esto. ¿Qué significa que XW3 sea igual a 100? O sea, en el problema real, ¿qué significa? En el papel, pues sería sencillamente lo que yo envío de W a 3, ¿cierto? Esos 500 que hacen falta, les envían 100 a la, bueno, el cliente de 3. Listo. ¿Y eso qué significa en la práctica? Ella dijo algo muy interesante, que solo se le enviaron 400. Efectivamente. Miren que el cliente número 3 necesitaba 500. De esos 500, 100 se los envié de W, pero W no existe, es de mentira. Entonces, finalmente esos 100 que yo envío de W a 3, pues no es que le haya enviado porque recuerden que eso me lo inventé. Significa más bien en cuántas unidades yo le incumplí a ese cliente número 3. Esa sería la interpretación. Muy bien. Y lo mismo con las demás. En este caso al cliente número 4 le incumplí con 200. Es decir que solamente le envié realmente 800. Y al cliente número 5 también le incumplí con 200, lo que significa que solamente le envié 800 de forma real. ¿Cierto? Entonces, este sería uno de los casos que es cuando el déficit está en la oferta. ¿Listo? Ahora pensemos en una situación al revés. Entonces, ¿alguna pregunta de esto que acabamos de hacer? Que fue inventarnos un nodo ficticio. Y generalmente para que lo tengan en cuenta en un problema, solamente tengo que inventarme un nodo adicional. O sea, va a ser muy extraño que les toque dos nudos artificiales en un problema. Casi siempre con uno soluciono el tema de equilibrar. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Otra cosa importante, muchachos. Ya sabemos que los arcos negros, que es por donde yo envío realmente, eso va a tener unos costos asociados, ¿cierto? Va a tener aquí un C13, va a tener aquí un C14, y así sucesivamente cada arco va a tener un costo. La pregunta es, ¿esos costos de esos arcos nuevos cuántos serían? O sea, esos rojos, o sea, ¿cuánto sería el costo W3? ¿Cuánto sería el costo de W4? ¿Cuánto? ¿Por qué 0? Exacto, entonces por ahí no estoy enviando nada, entonces no me cuesta nada ese envío. Eso en la situación, digamos que original de que no les digan nada. Pues, los costos de esos arcos ficticios, porque son de mentira, a menos que le digan algo diferente a usted, vamos a asumir que son 0. Pero no siempre van a ser 0. ¿Por qué? Recordemos que lo que yo envío aquí de W a 3, a 4 y a 5 son faltantes, ¿cierto? Eso puede tener un costo para mí como empresa, ¿cierto? O sea, el hecho de incumplirle a un cliente puede representar para mí un costo. Por ejemplo, mínimo el costo de la venta perdida, ¿cierto? Entonces, en el contexto les van a decir eso. Es decir, a veces los costos de esos nodos ficticios sí van a ser diferentes de 0 según el contexto, ¿cierto? Si les dicen, por faltarle al cliente número 3, calculo un costo de 5,000 pesos, pues entonces el costo de ese arco va a ser de 5,000 pesos. Y si no les dicen nada al respecto, asumimos automáticamente que es 0. No, te pueden decir, no, es que el cliente 3 es más importante que el 4, entonces incumplirle al 3 es más costoso que al 4. Exacto, puede variar. Pero, ¿qué fue lo último que dijiste?
Ah, no, ya cuando lo convertimos a método de transporte, tiene que ser igualdad. Para eso es que precisamente hacemos los arcos. ¿Qué es importante, muchachos, tener en cuenta? Estas nuevas variables se tienen que incluir en el modelo, ¿cierto? Entonces, primero, se deben sumar a la función objetivo. Pero si el costo es 0, pues no es necesario, pues porque al multiplicar da 0. Pero si el costo es diferente de 0, pues sí se deben poner explícitamente en la función objetivo. Y lo mismo, en las restricciones de capacidad y en las restricciones de demanda también se deben poner. Porque si se dan cuenta, precisamente para eso fue que me las inventé, para que se cumplan esas restricciones de igualdad, ¿cierto? Entonces no es que las pongan, pero no las pongan en las restricciones ni en la función objetivo, porque para eso fue que lo hicimos precisamente. Entonces, vamos a hacer ahora otro ejemplo donde también esté desequilibrado, pero vamos a hacer que el desequilibrio sea al revés. Es decir que vamos a suponer que aquí tengo nuevamente mi planta 1, mi planta 2, mi cliente 3, mi cliente 4 y mi cliente 5. Pero vamos a suponer en este caso que la capacidad aquí es de 2000 y que acá también es de 2000. Y vamos a suponer que las demandas son 1000, 1000 y 1000. ¿Listo? Y nuevamente supongamos que aquí se pueden todos con todos. Uy. Claramente está desequilibrado. La diferencia es que aquí el déficit está ¿dónde? En la demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, pues lo que tendría que hacer es inventarme un cliente ficticio, un cliente que no existe, que tenga exactamente una demanda de ¿cuánto? De 1000, que es lo que falta para igualar exactamente las capacidades. ¿Listo? Y se supone que cualquiera de estas dos plantas podría enviar a ese cliente ficticio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería aquí la interpretación? Por ejemplo, si después de resolver este problema me dice que X1W es igual a 500 y que X2W es igual a 500, ¿cuál sería la interpretación física de ese 500? ¿Cómo lo podría interpretar en términos del problema real? Sí, pero el cliente no existe. Entonces, ¿qué podría significar? Que me quedó inventario. Me quedó inventario en mi empresa que pues no tuve a quién vendérsela, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Entonces, ahí, si no les dicen nada al respecto, los costos asociados a esos arcos o a esas variables, pues va a ser 0. Pero en la vida real, y eso sí es más real y más común, ese inventario tiene un costo, ¿cierto? A mí me cuesta guardar ese inventario porque tengo que pagar arriendo del espacio, seguros, un montón de cosas. Entonces también puede que les digan que el hecho de guardar inventario tiene un costo y en ese orden de ideas, pues tendrían que asociárselo a esas variables. Y en ese orden de ideas, esas variables pues van a tener efecto en la función objetivo y con mucha más razón, estas nuevas variables tienen que incluirse en las restricciones, porque para eso fue que las hice, para que se cumplieran las igualdades. ¿Listo? Nuevamente, siempre o solo se debe poner o un punto ficticio de suministro o un punto ficticio de demanda. Casi nunca hay que hacer uno y uno o más de uno, ¿cierto? Para que no se maten la cabeza posteriormente. ¿Alguna duda, alguna inquietud con el método de las variables ficticias o de los nodos ficticios? Y sobre todo la interpretación es la que me interesa. ¿Todo bien? Listo. Perfecto. Listo. Entonces les estaba diciendo que pues nosotros no lo vamos a hacer con sólido, ¿cierto? Sino que vamos a ver métodos alternativos para resolver ese problema del transporte, pero pues de una manera más rápida, aunque cuando lo hagamos a mano, esa rapidez no se va a ver. Pues, así como cuando vimos simples al principio.
pero en un problema grande, implementado de forma computacional, es mucho más rápido que el TIPLEX. ¿Listo? Así que confíen porque nos va a parecer igual lento. Entonces, para poder aplicar ese método del transporte, generalmente yo traduzco ese problema del transporte que tengo a esta tablita, que la voy a llamar el tablero de transporte, en donde voy a tener la información relevante de mi problema, y esa tablita va a ser la materia prima para empezar a hacer el método, que es un poco operativo, ya se van a dar cuenta. ¿Cómo debo organizar la tablita? Pues miren que en este caso las columnas van a ir relacionadas con cada punto de demanda, que es lo que llamamos demanda 1, demanda 2, hasta el punto N de demanda. Y todas las filas de esa tablita van a representar un punto de suministro, S1, S2, hasta, bueno, realmente no es S3, sino hasta Sn. ¿Listo? Entonces miren que en cada intersección pues voy a tener una celda. Y en esa celda sencillamente voy a tener el costo unitario de enviar por ese arco. Entonces, si me fijo aquí en la primera, la que sería D1 con S1, pues tendría que ver con lo que envío desde el punto de suministro 1 hasta el punto de demanda 1. Y eso tiene un costo, que es el costo que voy a poner aquí en la esquinita superior, que sería C11. Y así sucesivamente lo voy a organizar pues según el tamaño que tenga mi problema. ¿Listo? Importante hacer con cuidado esa tablita, porque como les digo, a partir de ahí es que empezamos a buscar la solución. Entonces, si nos equivocamos en un costo, pues probablemente no lleguemos a la solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser lo genial? Pues que ya no les voy a decir hagan la función objetivo, las restricciones, sino les digo hagan el tablero de transporte. Y listo, ya con eso podemos empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos en este caso a construir ese tablero del transporte para este ejemplo que ya habíamos hecho. Sin embargo, yo le hice unas modificaciones, porque como lo teníamos originalmente, no era de transporte, porque había restricciones diferentes adicionales a las de capacidad y demanda. Entonces, si vuelven a leerlo y tienen un poco de memoria, pues miren que ya no hay esas restricciones adicionales de que de todo lo que envíe tanto debe ser de tal central, sino se convirtió en un problema de transporte normalito. Ahora, no sé si equilibrado o no, eso es lo que quiero que hagan. Entonces, necesito que lean el enunciado nuevamente, que identifiquen si es equilibrado o no es equilibrado, y si no es equilibrado, tienen que equilibrarlo antes de hacer esta tabla. O sea, esta tabla solamente se hace cuando ya el problema esté equilibrado. Si no está equilibrado, pues tengo que hacer el procedimiento que necesite y ahí sí hacer el tablero. ¿Listo? Entonces vamos a leerlo y ustedes me van a decir si está equilibrado y pues empecemos de una vez a hacer ese tablero de transporte. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Equilibrado es que, digamos, la demanda sea igual a la oferta y así sucesivamente? Exactamente. Eso es lo que... Ok.
¿No está equilibrado? Ujú. Ese pongo como cada uno igual a 1.600. Ok. Yo veo que la demanda Por aquí dicen que está desequilibrado. Por allá atrás, ¿qué dicen? También está desequilibrado. Ojo, que aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Dice. Se sabe que las demandas mínimas de energía, dice demanda mínima. ¿Qué significa mínima? Pues que si a él le llega eso, está bien. Y si le llega más, pues también está bien, ¿cierto? Sin embargo, pongámosle un poco de lógica en el sentido de que si lo que yo quiero minimizar es el costo de distribución, ¿tiene sentido que yo a una planta le envíe más de lo mínimo que está necesitando? No, porque eso me aumentaría el costo, ¿cierto? Si mi objetivo es minimizar el costo, pues digamos que es como que le voy a mandar exactamente lo mínimo, porque cualquier adicional me va a costar más. Entonces voy a hacer el dibujito gráfico y luego ustedes lo pasan a la tabla. Y ahí pues nos damos cuenta fácilmente si estaba equilibrado o no lo estaba. ¿Listo? Entonces. ¿Cuántas plantas tengo en este caso, muchachos? 3. ¿No? Realmente esto todavía no es el tablero, sino la representación gráfica del problema. Entonces, ¿qué capacidad tiene la planta número 1? 1600. En este caso estamos hablando de kilowatt. Deberían ser por hora, pero kilowatt. ¿Listo? La 2. 1200. 1200. Por hora. Y necesito por día. ¿Cuánto? 2100. ¿Listo? Listo. Ahora. ¿Ves? Barba. Listo. Vamos a codificarlo con letras por ciudad. Entonces. Barranquilla. ¿Cuál es la demanda mínima de Barranquilla? Hola. Una pregunta, digamos en la última planta, ¿por qué 2100? Porque mira que ahí te están diciendo es 87 punto algo por hora. Pero la Exacto, trabaja 8 horas. de 8 horas. Y 87.5 por 8 da 700. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién me dijo 2100? ¿Quién me dijo 2100? Para bajarle punto 5. ¿Listo? Sí, al día se le trabajan 8 horas, tienes razón. Gracias por la aclaración. Entonces realmente... 700, profe. Listo. Listo. ¿Cuál es la demanda mínima de Barranquilla? ¿De Barranquilla 1600? Sí, mejor miremos porque con ustedes nunca se sabe. Listo, es 350, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Barranquilla 350. La siguiente que es Cartagena. Listo. La siguiente que es Banco. Y la siguiente que es Santa Marta. $1200. Listo. ¿Dónde está ahí el desfase o el déficit? ¿En la oferta o en la demanda? ¿Sí? Pues sumemos. ¿Cuánto es el total de la oferta? Si son tan amables. ¿Cuánto?
¿Y cuánto es el total de la demanda? 3.050. 3.050. ¿Listo? Entonces, en este caso hay déficit, en este caso de demanda, ¿cierto? Entonces, voy a inventarme un cliente ficticio, una ciudad ficticia. Voy a hacerlo aquí porque no calculé bien el espacio. Voy a llamarlo W. ¿Cuál debería ser la demanda de SW? 450. ¿Listo? Y en teoría, pues, desde cualquier planta yo podría enviar a SW. En este caso, miren que no me están diciendo como que hay algún costo por enviar a ese cliente. Entonces, pues, vamos a asumir que es cero el costo de ese área. Aquí todas se pueden comunicar con todas, ¿cierto? Es decir, de cada planta puedo enviar a todas las ciudades. Entonces, pues, si yo hago aquí todas, me va a quedar una cosa bien psicodélica. Recuerden que no necesariamente todos se deben comunicar con todos. El contexto del problema les dirá porque puede que algunos no se puedan enviar. ¿Listo? Espera. ¿Listo? Y el tema aquí es que cada uno de esos arcos va a tener un costo asociado. En este caso, pues es cero de los rojos, porque no me han dicho nada al respecto. Pero aquí voy a empezar a tener una lista de costo. Entonces, por ejemplo, desde 1 hasta Barranquilla, ¿cuánto sería el costo? Entonces, para no quedarnos aquí toda la vida, cada uno me va a ayudar con un costo. Simplemente me los va a dictar y los vamos a ir organizando en la tabla. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar en ese orden. Entonces, planta 1 Barranquilla, planta 1 Cartagena, planta 1 Banco, la compañera planta 1 Santa Marta, la otra compañera planta 2 Barranquilla. ¿Sí saben quién es la otra compañera, cierto? El otro compañero planta 2 Cartagena. Y voy a confiar ciegamente en los datos que me den. Si me los dan mal, pues probablemente lo hagamos mal. ¿Listo? El compañero allá seguiría. Entonces empiecen en orden y le dicen cuál le toca al siguiente. Y ya, así no lo... Empiecen en orden. 1 Barranquilla, Cartagena, y le van diciendo al siguiente cuál le toca, porque si no, como no me pusieron cuidado, pues no saben cuál les pregunto. Dios mío bendito. ¿Sabe que creo que me demoraba menos calculando? No, mentiras. Cada uno calcule uno, ¿listo? Es que no, aquí me quedo toda la vida. Claro. Claro que puedo. Claro que también puedo agrandar. Es el costo de enviar una unidad. ¿Listo? No la distancia, sino el costo de enviar una unidad. Es más, muchachos, no sé si se han fijado, pero esto ya lo habíamos hecho cuando hicimos ese ejemplo y esos costos no van a cambiar. Entonces, ¿por qué no se devuelven ese ejercicio? Y ahí ya tienen los costos. Pues creo que no lo hicimos todos, pero sí los primeros ya estaban. ¿O sí lo hicimos todos? Eran 12. Debe haber 12 costos. ¿Tenemos los 12? Alabado sea el Señor. Por favor, verifiquen que ya tenemos los 12. De ese entonces, como ustedes guardan apuntes y todo, pues lo deben tener.
Entonces, mientras ustedes revisan sus datos, que esos costos ya los teníamos, ahora que caigo en cuenta, voy a ir armando la tablita. ¿Listo? Yo la voy a armar en Excel. Profesora, ¿qué me puedes dejar ver un momento el Paint, por favor? Listo. Gracias. Gracias. Ya ahorita me los van dictando uno por uno. ¿Listo? ¿Ya identificaron los 12 puestos? ¿Ya los tenían? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Sería costo de 1 kilowatt por kilómetro al 2.800 por 100. Así. Pero es el costo de 1 kilowatt y vamos a ampliar 3. Sí, pero entonces eso es lo que es la variable. Uno sabe cuánto, sabes que el total de final es 50, pero no sabes si eso lo divides un tercio o la mitad. Pues entonces uno lo sabe. Solo necesito un costo. Eso que yo no es lo que queremos cuando lo queremos saber. Eso es lo que vamos a ver. Ya, sí, para ver entonces, No, sí, por eso es 1. bueno, el 180. Ah, no. Eso es
es costo 1, no, es costo 1. Sí, es Bueno, muchachos, entonces, pregunta, cuando ya va a construir ese tableau, ¿cuántas filas y cuántas columnas va a tener? Para este problema en particular que estamos haciendo. Cinco columnas. Porque recuerden que agregué un cliente ficticio. ¿Listo? Entonces, por favor, todos concentrados aquí. Entonces, aquí construí la tablita, el tableau. Entonces, fíjense en que como dijo la compañera, en este caso va a tener 3 filas porque únicamente hay 3 puntos de suministro. ¿Y cuántos clientes tengo? ¿Cuántos puntos de demanda? 5. 4 físicamente que existen y el que tuve que hacer a propósito para igualar. Entonces, recuerden que en este caso, la primera columna, en este caso, iría o sería para qué cliente. Barranquilla. Yo voy a escribirlo así, aunque uno los puede codificar, ¿cierto? Este segundo, ¿para quién sería? ¿Listo? Este sería para. Y este sería para. Y este último, llamémoslo ficticio. Cualquier nombre que le quieran poner. San Andrés, ¿lista? Listo. Ahora, esta primer, en este caso sería fila. ¿A cuál punto de suministro correspondería? A la central 1, a la central 2 y correspondientemente a la central 3. ¿Listo? 3. Esa es como la estructura básica. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es a llenar estos costos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde me van a ayudar ustedes ya que lo hayan verificado, lo hayan calculado, pues me van a decir. Entonces, en este momento, enviar una unidad de la planta 1 a Barranquilla, ¿cuánto me cuesta? ¿Listo? Hagámoslo por ciudad. De la planta 2 a Barranquilla, ¿cuánto me cuesta? 600. Y de la planta 3 a Barranquilla.
Listo. Ahora todo lo que envío a Cartagena de la planta 1. Enviado hasta Cartagena desde la planta 2. Y enviado a Cartagena desde la planta 3. Listo, ahora todo lo que envío hacia abajo. Todo lo que envío hacia abajo desde la central 2. Y si lo envío desde la planta 3. 600. Listo. Santa Marta. Enviado desde la planta 2. Y desde la planta 3. Listo. Y todo lo que envío al ficticio. Listo. Ahí ya tengo mi W, que digamos es la materia prima del insumo para resolver, ¿cierto? No nos vamos a preocupar por la solución ahorita, porque primero quiero que aprendamos a modelar un poquito esos problemas. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué haría yo para solucionarlo? Pues simplemente aquí, en cada una de estas celdas voy a poner pues cuánto envío. Obviamente lo puedo empezar a hacer a ojo, pero pues eso no me garantiza que sea el menor costo posible. Y eso es lo que quiero que podamos hallar en algún método medianamente inteligente, ¿cierto? Uno podría decir, pues fácil, miren que como el costo más pequeñito está en enviar al ficticio, pues enviamos todo al ficticio. Pero hay algo que no me permite hacer eso, y es que debo cumplir las restricciones de igualdad. Entonces, él va a hacer que al ficticio tenga que enviar, pero una cantidad mínima o exacta que haya que se cumplan las restricciones. Entonces, ¿alguna duda sobre este tablero, muchachos? Listo. Le tomo una foto. Profesora, que tú puedes repetir por qué el costo ficticio es 0, es que no te alcancé a escuchar bien en esa parte. O no entendí. No, pues, en este caso sencillamente porque yo tuve que generar un cliente ficticio al cual le voy a enviar 450, pero pues como ese cliente no existe, pues finalmente lo que yo envié de la planta 1, 2 y 3, ese cliente pues no es nada físico que me haya costado enviar, porque el cliente no existe. Entonces, pues, como no me dijeron específicamente que enviara ese cliente ficticio, o en este caso, que ese inventario, que es lo que realmente significa, me cuesta, pues asumo que es 0. Pero podría ser un valor diferente de 0. Sin embargo, el enunciado me lo va a indicar. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora ustedes me van a ayudar a hacer esto. Es un ejemplo que quiero que lean y que por lo menos a mí cuando yo lo leí por primera vez, no veía, no se me parecía nada al de transporte. Quiero que ustedes me ayuden a coger este problema y formularlo como un problema de transporte. ¿Qué es formularlo como un problema de transporte? Que puedan darme este tablero. Eso significa modelar. Así como antes modelar era función, objetivo, restricciones, ahora es esto, llegar a esta tablita. ¿Listo? Entonces, necesito porfa que lo lean y me digan pues cómo quedaría. ¿Listo? Bueno, vamos a leerlo inicialmente entre todos para de pronto aclarar algo que no es, pues para hacer una duda puntual resolverla de una vez. Una empresa debe determinar cuál será su producción en unidades durante los siguientes 3 trimestres. La demanda que se estima para primer, segundo y tercer trimestre, pues ahí me la están dando. ¿Listo? La empresa debe satisfacer la demanda a tiempo. Es decir, no se permiten faltantes. Es decir, sí o sí debo cumplir la demanda. Y en el periodo que se genera, ¿cierto? No de forma atrasada.
No se permite faltantes en ningún trimestre. Al comienzo del primer trimestre, o sea, en el momento que empieza el análisis del problema, la empresa tiene 10 unidades en inventario. Ya están listas, listo por decirlo así. Al inicio de cada trimestre, la empresa debe decidir cuántas unidades producir durante ese trimestre que acabó de empezar. Las unidades fabricadas en un trimestre pueden utilizarse ya sea para suplir la demanda de ese trimestre o se pueden guardar para suplir demanda de un trimestre futuro. Lo que pasa en la vida real, que uno guarda inventario, en vez de prender las máquinas todos los meses, la prende en una, fabrica mucho, lo guarda. Bueno, listo. Durante cada trimestre la empresa puede producir hasta 40 unidades a un costo de 400 por unidad. Si los empleados trabajan tiempo extra durante el trimestre, la empresa produce más unidades, pero pues les salen más costosas porque se hicieron en tiempo extra, entonces ya no le cuestan 400, sino 450. Y en tiempo extra se podían producir hasta 80 unidades. Al final de cada trimestre, después de que ocurrió la producción y se satisfizo la demanda del trimestre actual, se incurre en un costo por mantenimiento de inventario de 25 pesos por unidad por trimestre. Si guardo una unidad me cuesta, así de sencillo. Si la produje en este mes y no me la gasté en este mes, pues va a tener un costo por haberla guardado durante este mes. Formule un problema de transporte equilibrado que les permita maximizar el costo total de la producción. ¿Cuál es el costo? Los costos involucrados aquí. Por un lado está el costo de producir, pero también está involucrado el costo de inventario. ¿Listo? Para los siguientes 3 trimestres. Entonces, manos a la obra. Identifiquen cuáles serían los puntos de suministro, sus capacidades, cuántos serían los puntos de demanda, de las personas que están presentes, que están en su casa, alguna otra o en el Congreso del Departamento. ¿Nadie? De los que están en la casa, ¿alguien participó? No, bueno, bien. Pues no me quieran participar en el. Y no, muchachos, pero es para que lo hagan ya. Para el fondo pasar.
boca. No. Si el costo es exactamente el mismo, sí las podrías ocupar, pero como no, pues tienes que diferenciar. Ah, sí, hay algo que tiene plata, pero exacto. Que en este caso, de hecho, ni siquiera es tan relevante. Piensa más bien en definir cuántos puntos de suministro tienes y con qué capacidad, cuántos puntos de demanda tienes. ¿Qué es esto? La demanda. Bueno, digamos que si vos vas a mirar estas primeras meses del año, estás viendo que primero ya de cualquiera de las que hayamos. Pues, como acá, ese 10 podría ser. Sí, aunque la única diferencia es que el 10 existe y el otro no existe. Pero sí. Pero no la próxima. Sí, ya lo decía. Ah, no, me sí diría que la relación según los 40 o sea, en total, ¿cuántos puntos de suministro? 4. Bueno, creo que más. Bueno, no hizo el sí, mira que de los pues mira que el primer trimestre se puede llamarlo para. Y demanda de ese trimestre de cualquiera más adelante.
Entonces mira que por trimestre se va a poner. En cada trimestre te van apareciendo nuevas facturas. ¿Cuántas fuentes de suministro ubicadas? No, de hecho hay muchas más de 6. ¿Sí? Yo creo que hay más de 6. Porque sí. ¿Cuál es el significado? Las de inventario, una. Las 40 y No sé, no, pero pues no las estamos. O sea, no. Sí, pero ahora, tú no sabes con todo lo normal si eres capaz de cubrir la demanda. Si no eres capaz, sí o sí te va a tocar para alguna hora. Tú no lo sabes determinar, pero tienes que hablar de necesidad. Si no lo entiendes, Ese 25 también. si la demanda es menor que la oferta, También 25 también. 25 también. Listo, identificaron esas 3. Yo leo. No, pero bueno, antes de verificar una cosa, eso que tú me pases es del trimestre 1. Pero en el trimestre 2, vuelves a tener, ya no pensaría, pero si las horas, las 40. Y ya después de eso, Sería 40 y ya ahí si está desequilibrado, pues puede que aparezca algo. O puede que no esté desequilibrado. Pues mira, es que la diferencia aquí es que ustedes en un trimestre cualquiera, en el 1 tienen 3 fuentes de suministro, ¿cierto? El inventario inicial que ya tenían, las 40 y las 80. Pero tú en el 2 vuelves a tener esa capacidad. ¿No entiendes? Porque cada trimestre es independiente de la actividad. En el 2 vuelves a poder producir 40 en tiempo normal. Pero si lo mandas, Pero si lo que haces es mandar a Entonces ya no sí, pero es que mira que es diferente, por ejemplo, que tú uses algo que fabricas en el trimestre 1 para el trimestre 2. Algo que fabricas en el trimestre para usarlo en el trimestre 2. Siempre es diferente. O sea, Pero yo tengo que dependiendo. diferenciar. No, la demanda sí es la demanda del 1, la demanda del 2, la demanda del 3. No, pero o sea que tendría, digamos, si son 40 para el primero y 80 para el primero. Para el segundo, pues, si vuelven a hacer 40, sería unos 40 aparte. Si no, La capacidad de la tú cada mes puedes producir 40 leches. Independiente de lo que hayas hecho en el primer mes, vas a tener esa capacidad de 40 leches. Pero el mismo, de la misma fuente, no, Ya se ve otra fuente porque ya fue hecho en el trimestre, pero de cómo es que no puede ser. Si tú suples una demanda con algo que hiciste en el mes, por ejemplo, en el trimestre 1 para el trimestre 3, eso va a tener un costo. Haberla producido y haberla guardado un mes. Mientras que si la hiciste en el mes 2 y la en el mes 2, pues el costo va a ser diferente porque solo la guardaste un mes. El costo de producción es el mismo, por el cambio. Si eso fuera igual, independiente del mes en el que lo haces, siempre el costo fuera el mismo, pues sí podríamos condensarla en una sola. Pero como el mes en el que yo la hago hace que el costo de su demanda varíe, pues debo hacerlo de forma efectiva. ¿Listo? Entonces, muchachos, van a hacerlo bien bonito y mañana. Pero yo diría como el 4 lo que quiero que
identifiquen las fuentes que van a lo socializado. ¿Listo? Antes del 20. No a las 7. Yo no tengo la culpa que se vayan a ir de fiesta. Es que literalmente hay fiesta esta noche ¿o qué? ¿Sí? Una fuente para el primer trimestre, que es de inventario, ¿cierto? Sí. Que es de 10. También tengo una de 40, también tengo una de 80, de 40 normal, la de 80 extras. Del trimestre uno. O sea, y para el segundo, tengo una de 40 normal. Olvidas. O sea, y para el segundo tengo una de 40 y otra de 80. Para el tercero, la misma. Exacto. 40, una de 80. Ahora tengo una de costo de producir. No, ¿qué costo? ¿Qué que tiene que ver? Nada. ¿No? ¿Cuál era el apartado que había debajo? Que Decía algo como que por producto que le de mantenimiento. Profe, ¿ya terminó la sesión? Pero entonces, sí, eso ya terminó. Ok, profe, que tengas buena tarde. No, Gracias. mira, eso de mantenimiento sencillamente cuando al suplir con esta alguna cantidad de aquí a acá tengas que guardar inventario. Entonces, no es una fuente, es simplemente esa información para que calcules el costo. Por ejemplo, mira lo siguiente. ¿Qué pasa si tú de aquí envías una unidad acá? ¿Cuánto te costó hacer eso? Te costó haber hecho la unidad que fabricado. Te costó hacer el costo de fabricar más que. Mira que tú lo hiciste en el trimestre 1, pero la enviaste al trimestre 2, o sea que la guardaste cuánto. Más ese costo de inventario. O sea, Profe, era ese costo de inventario. Exacto, Que de si lo mantener utilizo de acá, profe, Voy. Entonces, si tú mandas de aquí a acá, pues solo vas a tener el costo de fabricación. Porque como no lo guardas. el actual. Exacto. Y si tú mandas este al 3 grados, porque sería el costo de fabricar más 2 veces el costo de inventario, el de haberlo guardado hasta el 2 y haberlo guardado hasta el 3. ¿Listo? Vale. Señor. profe, es que ya llamó listas que se me fue el internet. Soy ahí el internet. Qué raro. No he llamado a lista ni llamé finalmente. ¿Listo? Ah, vale, profe. Bueno, feliz día para todos. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.